Muy bien, hermanos. Tengo un mensaje importante para ustedes en esta mañana, pero antes quisiera hacer un poquito de historia de algunos acontecimientos que menciona nuestro pastor general, el señor Joseph Takash, y después voy a volverlo a mencionar. Esta iglesia de la Natividad se encuentra en Israel, en Palestina, en el pueblo de Belén. ¿Saben qué sucedió en el pueblo de Belén? Nació Jesucristo. De acuerdo con la tradición, esta iglesia se levantó y es la más antigua, porque desde el año 300 después de Cristo está esta iglesia, se ha destruido, la han renovado, etc. Y según la tradición, digamos, de las personas, no podemos probarlo bíblicamente, es el lugar donde Jesucristo nació. Aquí vemos la entrada a la iglesia, y si usted quiere entrar se tiene que agachar. Es la puerta de la humildad para poder entrar en esta iglesia de la Natividad que se encuentra en Belén. Aquí está una de las naves dentro de esta iglesia, que es grande. Aquí tenemos otra parte de esta iglesia. Solamente les muestro algunas diapositivas de esta iglesia. Aquí tenemos, dentro de la iglesia hay una entrada a una gruta. Esa gruta es como una caverna, como una gruta donde la tradición dice que ahí fue donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y las personas entran, bajan por esta escalinata, entran por esa puerta a la gruta. Dentro de la gruta, el interior de la gruta, aquí hay varias personas, se reciben miles de turistas que visitan esta iglesia. Es más, personas para entrar a esta iglesia en tiempo turístico tienen que esperar horas para poder entrar a esta iglesia, porque se considera un lugar demasiado sagrado y santo para la cristiandad. Y aquí tenemos donde está esta estrella de plata. Señala el lugar donde, según la tradición, estuvo el pesebre, donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, donde cuando Dios tomó forma humana, vino a nacer y estuvo en ese sitio. Es, según la tradición, donde estuvo y nació Jesucristo. Por eso es tan importante y tan sagrada esta iglesia. Esta iglesia se encuentra controlada por 3 religiones. Los que ustedes están viendo aquí son propiamente lo que se llama en la iglesia a la que ellos pertenecen, la griega ortodoxa. Él es el patriarca, es el papa de la iglesia griega ortodoxa. Aquí tenemos también al gran patriarca de la iglesia ortodoxa de los armenios. Y acá tenemos también al gran patriarca de la iglesia católica. Estas 3 iglesias, que son diferentes, controlan este sitio y esta iglesia, y cada quien tiene su lugar, porque todos quieren tener acceso a esta iglesia, porque la tradición dice: este es el lugar más sagrado, porque aquí se realizó la encarnación de Jesucristo. Así que tanto los griegos como los armenios y los católicos tienen su territorio dentro de esta iglesia, que es grande. Aquí tenemos que cuando se acerca la Navidad, y esta fue una época en que se acercaba la celebración del nacimiento de Jesucristo, todos los griegos ortodoxos estaban limpiando la iglesia, porque es un lugar sumamente sagrado para todos ellos. Entonces tenía que haber una limpieza extremadamente limpio todo, que brillara, porque iban a recibir también miles de visitantes, iban a tener servicio. Pero también los monjes armenios, aquí los vemos limpiando también parte de su territorio donde ellos se encuentran. Están todos limpiando.
con escobas, con las cubetas, tallando cada mosaico para que luzca completamente, quede reluciente y muy limpia esta iglesia antes de la festividad de la Navidad. Y aquí todavía tenemos otra vista de los monjes armenios limpiando la iglesia. Pero si ustedes se fijan, aquí hay una hilera de militares que están formados. ¿Por qué es que limpiando una iglesia y un lugar tan sagrado se tiene necesidad de que haya militares palestinos? Allí que están cuidando que se roben las escobas, las cubetas. ¿Por qué es que hay eso? Me pasé, ahí le voy a pedir, vamos a ver un video que está grabado de la noticia. Le voy a pedir que por ahí hagan, digamos, clic y F11 para que se vea grande. Voy a detener la grabación para que se pueda escuchar. Ok. Vamos a hacer unos cambios. Quiero que vean este video que salió en las noticias de la BBC de Londres, de la razón por qué hay estos policías ahí cuando se hace el aseo de estos lugares sumamente sagrados. F11, para que no se vean los comandos. Ahí está bien. Un servicio. No importa mucho la traducción, nomás vean las imágenes, está bien. The tomb where the Armenians are celebrating the feast. The procession, the Greek Archbishop, the priest stopped and they stopped our way to continue our procession. So from that point, what happened? Lógico, uno dice, los culpables son nosotros. We are here in front of the Holy Sepulchre, in front of the Holy Sepulchre in which our Lord Jesus Christ was buried and resurrected. The Armenians have today their feast, the feast of the Holy Cross. But during this feast, we have the right to have inside the Holy Sepulchre our guardian. They deny this right, and they tried several times by violence to let our guardian be outside. We protested peacefully, we stood here in the middle, and we claimed that we shall not leave the procession finished unless they leave our guardian inside. This didn't happen, and at that moment the police interfered. We tried our best not to use violence against the police or against the Armenians, because this is our attitude. Peaceful coexistence of the holy sites. La policía no arrestó a ninguno de los que andaban peleando. ¿No les parecía como que era un mitin político, una revuelta política? Y todos son cristianos en los lugares más sagrados para ellos y para su religión. Y sin embargo, pasamos a la siguiente, ¿sí? Y sin embargo, hermanos, ¿cómo se comportaron? Tiene que estar la policía, tiene que entrar el ejército y separarlo. Hubo puñetazos, hubo puntapiés, hubo de todo, ¿verdad? Hubo también descalabrados. Eso porque estaban limpiando el lugar sagrado, la iglesia sagrada, donde va a haber servicios sagrados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que faltó aquí? Es cierto que hay diferencias entre la iglesia griega ortodoxa y los armenios y también la iglesia católica.
Pero, ¿por qué agarrarse a escobazos y a cubetazos? Y eso no es solamente un año, casi se repite continuamente. En Semana Santa, antes cuando se va a hacer celebraciones, vuelve a suceder, y antes de la Navidad vuelve a suceder. Son varias veces lo que la policía, ya por eso ahora lo que hace la policía, ya cuando se acerca a eso y van a limpiar, estamos hablando de la limpieza, no del desarrollo ritual de un servicio, de la limpieza del lugar. Tiene que estar allá la policía formada y todo para evitar al máximo los ataques. ¿Por qué se atacan? Porque son diferentes. Y porque a veces los seres humanos nos gusta enfatizar y enfocar en las diferencias que hay con otros cristianos. Y es un común denominador en algunas iglesias cristianas y líderes y pastores cristianos que les gusta enfatizar dónde están las diferencias de opinión, de interpretación, de doctrina con otra iglesia. Y esto es lo que realmente llega a suceder. Nuestro pastor general puso de ejemplo esto que acaban ustedes de ver. Que cómo es posible que siendo cristianos puedan entre ellos pelearse como si fueran pues propiamente enemigos en los lugares que ellos consideran los más consagrados y sagrados de toda la tierra. Que pueda haber esta revuelta. ¿Qué es lo que proyectan cuando ven los turistas que van y visitan esta iglesia y ven el aseo aparentemente, primeramente pacífico, y al ratito a escobazos y a cubetazos y a puñetazos y puntapié? ¿Qué impresión se llevan los turistas? Y todo porque las iglesias son diferentes. Y porque las diferencias hacen y ocasionan este tipo de guerra, de enemistad entre los cristianos. No vayamos lejos en la época de Jesucristo. En la época de Jesucristo teníamos a unas personas que se encargaban de copiar meticulosamente la Biblia, el Antiguo Testamento que se tenía. Y como los rollos se iban desgastando con el tiempo, tenían que volver a copiar otro rollo para que estuviera más reciente, y tenían que copiar toda la Biblia. Entonces los que se dedicaban a copiar la Biblia se consideraban que eran unos maestros conocedores de la Torá, de la ley del Antiguo Testamento. Y los fariseos se consideraban los que conocían perfectamente la ley. Eran la máxima autoridad para interpretar los escritos antiguos que ellos tenían del Antiguo Testamento. Era lo máximo. Y cuando Cristo estuvo en la tierra y veía las diferencias, Cristo fue muy diferente a escribas y fariseos, porque ellos enfatizaban las diferencias, las interpretaciones que ellos daban. Y no les gustó la interpretación que Jesús daba, lo que Él decía acerca de la ley. Mateo 23, 23 y 24 nos dice el Evangelio de Mateo: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, muy cumplidores con el diezmo! ¿Qué hacían los escribas y fariseos? Dice que dan el diezmo de la menta, del eneldo y el comino, pero han descuidado ¿qué cosa? Lo más importante de la ley. Y a veces esto es lo que sucede con los cristianos. Enfatizamos mucho las pequeñas diferencias y lo más importante de la ley lo hacemos a un lado. No tiene valor tanto para nosotros como la tienen las diferencias, las pequeñeces, como los escribas y los fariseos las tenían. Diezmaban, estaban al pendiente de la plantita a ver cuántas hojas echaban la plantita de la menta. Y de acuerdo con la ley antigua, de todo lo que ganara
una persona en el pueblo de Israel tenía que separar la 10ª parte, que se llama el diezmo. Entonces, si ellos contaban las hojitas y sacaban el 10% de las hojitas para arrancarlas y llevarlas al templo, porque era el diezmo que ellos tenían que entregar. Muy meticulosamente, imagínense contando las hojitas de la menta, para ver cuántas hojitas le produjo esta hortaliza, y luego cortar las hojitas que correspondían para llevar al templo el diezmo de la menta. El eneldo, imagínense también, quizás no contando, pero pesando, ¿verdad? ¿Cuánto pesa el eneldo? Lo dijeron, mis hortalizas que tengo en el jardín que tengo, hay que pesarlo, ¿verdad? Y después sacar la 10ª parte y muy meticulosamente llevarlo al templo, porque estoy obedeciendo la ley, entiendo bien el cumplimiento de la ley de Dios. El comino, también otra semilla pequeñísima que tenían ellos, también diezmaban cada vez que había producción. Yo imagino estar juntando los granitos y luego que no se tire ninguno, porque si no entonces pesa menos y entonces le vamos a ser infieles a Dios, y tenemos que ser fieles. Nosotros somos cumplidores, sabemos cómo cumplir la ley. Esto es lo que hacían los fariseos y los escribas. Y Jesús dijo, ustedes están diezmando estas cosas pequeñas, o como dice Lucas también. Ahorita vamos a ver lo que dice Lucas. Continuamos completando lo que dijo Jesucristo, que diezmaba en la menta, el eneldo y el comino, y habían olvidado lo más importante de la palabra de Dios, que era la justicia, la misericordia y la fe, la fidelidad de ellos. Ellos se enfocaban a cosas pequeñas, y Cristo dijo, era necesario ustedes, si quieren ser celosos y observadores del mandamiento de Dios, que practiquen estas cosas sin descuidar aquellas. Y les dijo, ustedes están siendo guías de ciegos, porque están colando el mosquito. Ahí es donde están muy meticulosamente cuidando el mosquito, y se están tragando el camello. Esta es una ilustración. No es que estaban cazando mosquitos ni tragándose los camellos, pero está diciendo, ustedes están ocupados tanto en esto, en esas niñerías, en esas cosas insignificantes, y lo más importante lo están haciendo a un lado. Ustedes están siendo guías ciegos, porque lo más importante no lo ven, solamente ven lo más insignificante. Dice Lucas 11:42, ay de ustedes fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la arruga y de toda clase de legumbres, pero descuidan, ¿qué cosa? La justicia, y algo muy importante, descuidan el amor de Dios. ¿Qué era más importante, el amor de Dios o estar diezmando el comino, la ruda, las hortalizas? Cristo está hablando de algo diferente, de que ellos estaban haciendo, queriendo en su celo, en su conocimiento que ellos tenían como maestros, autoridades del Antiguo Testamento, descuidaron lo más importante, por cuidar exactamente cómo se tenían que observar determinadas cosas. Y todavía esto sigue en el pueblo cristiano. En las iglesias cristianas tenemos esta misma situación. Vamos a hacer una comparación que hizo en una ocasión un maestro. Un maestro les dijo a sus alumnos, miren, aquí tengo un frasco de mayonesa vacío, más o menos como de este tamaño, ¿verdad? Unos 20, 25 centímetros. Y le comenzó
a llenar de pelotas de golf. ¿Cuántas pelotas de golf creen ustedes que cabría en un frasco de mayonesa? ¿Cómo cuántas? El frasco de mayonesa es así, es redondito. Unas 10, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 8. Unas 8. Bueno, el maestro vació todas las pelotitas hasta que se llenó el frasco y le dijo, ¿está lleno el frasco? Y todos los alumnos dijeron, sí, está lleno. Muy bien, entonces sacó un montón de canicas y las comenzó a vaciar en el frasco, porque las pelotas dejaban espacios huecos. Entonces comenzó a llenarlo de canicas hasta que lo llenó, ya no cabían canicas y les dijo, ¿está lleno el frasco? Todos dijeron, ahora sí está lleno, maestro, profesor. Y entonces que saca un montón de arena, granitos de arena, y comienza a vaciarlo y lo comienza a llenar. Dice, ya ven, no estaba lleno, esos granitos de arena, y lo llenó totalmente. Y dijeron, ahora sí está lleno, maestro. Y entonces lo que hizo él, agarró una taza de café y la vació, y ahora sí se llenó totalmente. Pues los alumnos dijeron, bueno, maestro, ¿y esto qué? ¿Qué nos enseña? Hay una enseñanza. Él les dijo lo siguiente, y esto es importante para ilustrar las prioridades espirituales que debe de tener un cristiano y olvidarse de lo que no es prioridad. El frasco de mayonesa vacío es nuestra vida. ¿De qué la vamos a llenar? Bueno, primero tenemos que echarle pelotitas de golf. Esas pelotitas de golf representan lo más importante de la vida de un ser humano. Representa a Dios, representa a la familia, representa a la iglesia, representa a la salud. De eso deben de ser prioridades en nuestra existencia para seguir funcionando. Ese es lo número uno que tenemos que atender y llenar nuestra vida. Después, como algo secundario, podemos ponerle canicas, es decir, otras cosas que también necesitamos en la vida: trabajo, casa, auto, escuela. Es algo secundario, ya está en segundo término. Es como las canicas que todavía caben allí en nuestra vida, pero no es lo más relevante que está en el frasco. Luego, las pequeñas cosas que hay en la vida, como arreglos de la casa, que se descompuso la llave del agua, que tengo que darle una pintada a la casa, etcétera, ver televisión para pasar un rato agradable, aficiones que nosotros tengamos de algo, algún hobby, paseos. Estas son las harinitas, las cosas pequeñas de la vida que también entran en la vida, pero eso no es lo más importante. Y luego aún preguntamos, ¿y la taza de café? Es que por más ocupado que estemos en nuestra vida, siempre debe de haber un tiempo para tomarnos una taza de café con un buen amigo. Siempre debe haber una taza de café para compartirla con otra persona. Pero ahora les pregunto, ¿qué pasaría si nosotros primeramente en el frasco de mayonesa lo llenamos de arena? ¿Qué cabría? ¿Pelotas de golf? ¿Canicas? Nada. Y hay muchos seres humanos que de las pequeñas cosas llenan todo. Y también en el cristianismo hay personas que de cosas insignificantes se llena todo. Es decir, como los fariseos y los escribas, llenaron de diezmo, del eneldo, del comino, de las hortalizas, de la calabaza, de la zanahoria, los diezmos, llenaron todo. Y ya no hubo lugar para la misericordia, para la justicia, lo más importante, para el amor de Dios. Ya no hubo lugar, no era tan importante. Era más importante diezmar el eneldo y el comino. ¿Y cuántas veces en la vida sucede que en el cristiano damos mucha importancia a cosas
que deberíamos de hacer a un lado son los granitos de arena. Y las pelotas de golf, lo más importante, ya no cabe porque estamos llenando de arena nuestra vida. Debemos de aprender a saber cuáles son las prioridades espirituales de un cristiano, de una iglesia. ¿Cuál es lo más importante de una iglesia? Lo más importante en la vida cristiana para llenarnos de eso. De lo contrario, podremos estarnos llenando de granitos de arena. La mayoría de las iglesias, muchas iglesias o algunas iglesias, enfatizan lo más importante en una iglesia es tener doctrinas, es tener conocimiento de la Biblia, y allí está todo el énfasis. Y cuando se enfatiza solamente en conocimiento, en doctrina, se está dejando lo más importante, porque la doctrina no nos salva. La doctrina da entendimiento, el conocimiento, y hay un riesgo también en el conocimiento, como lo eran los maestros de la ley en aquel entonces. Tenían conocimiento, o personas que casi conocen toda la Biblia. Me recuerdo de un pastor, quizás ustedes lo conocieron, que se llamaba David, que él conocía casi toda la Biblia de memoria. Tenía una memoria excelente. Y recuerdan ustedes que ese hombre un día le dijo a toda la congregación que estaba en peligro la vida espiritual de todos, y todos se suicidaron, incluyendo los niños. Y era un hombre que tenía conocimiento, casi se sabía de memoria la Biblia. El conocimiento no lo llevó a un buen fin. ¿Es necesario el conocimiento? Sí, es necesario. Como también es necesario los granitos de arena que metemos en nuestra vida. ¿Son necesarios pintar la casa? ¿Arreglar la casa? Sí, es necesario. Pero lo más importante son las pelotitas de golf, es decir, lo que debe llenar nuestra vida. Dios, la familia, la iglesia, otras cosas, lo más importante en la vida cristiana, como lo vamos a ver. Voy a hablar de algunas diferencias doctrinales, diferencias que tenemos con iglesias cristianas. Y estas diferencias, ¿qué sucedería si nosotros las enfatizamos? Por ejemplo, ¡ay, qué bonito lugar! Se trata de representar lo que dice Apocalipsis 26, porque todo está basado en la Biblia, todos tomamos pasajes de la Biblia. Apocalipsis 26 dice: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Sobre esto la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Cristo 1000 años. A eso se le llama el milenio. Cuando un cristiano estudia en Apocalipsis acerca del milenio, llegan a diferentes conclusiones estudiando la Biblia. Cuando los teólogos estudian Apocalipsis 20, también llegan a diferentes conclusiones, diferentes. Para unos, Cristo vendrá antes de un periodo de 1000 años donde Cristo reinará. Para otros estudiosos, teólogos y estudiosos también de la Biblia, piensan que primero será el milenio y hasta el final del milenio vendrá Jesucristo. Y para otros, piensan que no existe el milenio, porque el libro de Daniel habla de que cuando viene esa piedra, viene Jesucristo, comienza el reino de Dios y para siempre. ¿Por qué iba a Dios a querer tener años cerrados, 1000 años? Dicen, es como están limitando a Dios, que forzosamente ahora tiene que tener 1000 años, cuando el lenguaje de Apocalipsis es simbólico. Pero ¿qué vamos a hacer cuando encontremos un cristiano que cree en el milenio? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Enfrascarnos en una discusión?
¿O habría otra cosa más importante? En lugar de enfatizar las diferencias, habría otra cosa que estamos dejando a un lado. Y eso es el punto principal al que quiero que lleguemos todos. Tenemos otra diferencia. Aquí, este grabado es de una iglesia cristiana. En la parte de arriba dice, en inglés, Jesucristo, el Rey escogido de Dios, destruirá este mundo en el Armagedón. Es Cristo el que va a destruir este mundo en el Armagedón. Es lo que está diciendo y proclamando esta iglesia cristiana. Biblia, claro. Mateo 24, verso 21. Porque habrá una gran tribulación como nada ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y este versículo se está tomando cantidad de iglesias cristianas que creen que la gran tribulación está por venir. Y están esperando ya, hasta hay una carta donde digamos, dicen, ya en el 2011 empezó la gran tribulación. Y en el 2018 viene Cristo. Y presentan la gran tribulación como algo que va a acontecer, olvidándose de las expresiones idiomáticas que tiene la Biblia. ¿Acaso esta es una profecía? Nomás les voy a mostrar algo. ¿Les gustaría entender esta carta que tiene esta iglesia? Miren, en la parte de arriba tiene signos celestiales de Apocalipsis. Aquí tiene que está profetizado en el Salmo 107 lo que sucede en el año 2007, en el Salmo 108 lo que sucede en el 2008, en el Salmo 109 lo que sucede en el 2009, etcétera, 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 hasta aquí que empieza el milenio. En el 2018 empieza Cristo a reinar. Y por si fuera poco, también esta mujer, pastora de esta iglesia, dice, y aquí están en las estrellas lo mismo que está escrito en la Biblia. Aquí está escrito en las estrellas, aquí están las estrellas que están diciendo lo que va a suceder y lo que vendrá después. Y por si fuera poco, acá están los signos del zodiaco. También hay que mencionar los signos del zodiaco. Se mezcla la Biblia con el zodiaco, con los salmos que son poéticos y nada tienen de profecía. Y sin embargo, muchos líderes están quebrando la cabeza haciendo esto. No les quise sacar más de estas, porque hay cantidad de esto en el internet. ¿Qué vamos a hacer cuando encontramos una persona cristiana de otra iglesia que piensa que ya empezó la gran tribulación? Y que se olvida de ver que cuando en Mateo 24 Jesucristo dijo, no pasará esta generación, es decir, la generación que está viviendo sin que esto acontezca. Y la gran tribulación fue la persecución que sufrieron los cristianos y el pueblo de Israel en el año 70, cuando Tito arrasó Jerusalén y fueron perseguidos judíos y comenzó persecución también de cristianos. Toda esa persecución fue una gran tribulación. Y el Apocalipsis fue escrito para un mensaje de advertencia a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, no para algo que iba a suceder 2000 años después, cuando el primer versículo del Apocalipsis dice, te escribo las cosas que van a suceder muy pronto. Y sería tonto pensar que muy pronto son después de 2000 años. Y luego Cristo dijo, envíalo a las 7 iglesias. ¿Por qué? Para que sepan las iglesias lo que les va a suceder en esta generación, ahorita que están viviendo estas 7 iglesias, y no vayan a pensar que Dios ya abandonó a estas iglesias. Sin embargo, muchos están creyendo. ¿Qué haremos cuando encontramos a un cristiano que tiene estas diferencias? Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo
versículo es la base para que algunos cristianos o muchos cristianos crean en lo que se ha llamado el rapto secreto, el rapto de la iglesia. Nosotros tenemos un folleto de la iglesia con fundamentos bíblicos de que no va a haber tal rapto. Pero muchas iglesias están viviendo con esto y se imaginan que así va a suceder, que el día de mañana los periódicos van a decir: desapareció la familia Gómez, desapareció mi vecino de enfrente, no aparecen, miles de personas desaparecieron del mundo. ¿Por qué? Porque se fueron al cielo. Dice, y entonces aquí va a empezar la gran tribulación, la ira de Dios para destruir el mundo. Mientras los que se fueron al cielo van a estar en el cielo disfrutando de la Virgen de Jesucristo. Aunque el versículo es muy claro, pero para muchos no es demasiado claro. Dice que cuando venga Jesucristo, nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos, los que vivimos. Si Pablo creía que iba a vivir, para el encuentro con el Señor en el aire. Usted sale a encontrar a una persona de su casa y se queda afuera o la pasa. Lógico, encontrar es una cosa, encontrar es salir, pásale, bienvenido, adelante a la casa. Usted salió a encontrarla. Como el padre que encuentra al hijo pródigo, no se queda ya con el hijo pródigo, regresa a su casa, sale a encontrarlo. Pero se malinterpreta cuando dice, así estaremos siempre con el Señor. Vamos a estar siempre con el Señor en el aire. Luego dice, no, es que nos vamos al cielo. Entonces, no está apoyado tampoco en la Biblia. Pero, ¿qué hacer si una persona cristiana que estamos viendo que tiene buena conducta, que es un buen cristiano, que tiene amor, que tiene misericordia, está creyendo que la iglesia va a ser arrebatada y que él va a ser arrebatado al cielo? ¿Qué haremos? ¿Cuál será nuestra posición como cristianos? ¿Enfatizaremos esas diferencias o haremos algo diferente? Marcos 16, 15, 16. Les dijo Cristo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo. Pero el que no cree, ¿qué dice la mayoría de las Biblias? ¿Será qué? Condenado. De ahí se toma que muchos predicadores dicen: si usted no creyó y el vecino de enfrente no creyó, ya está condenado, ya se fue al infierno. Y saben que es sencillamente algo tan sencillo, pero que se pasa por alto. Esta palabra que fue traducido condenado, en griego significa y quiere decir juicio. Una cosa es hacer juicio a una persona y otra cosa es condenarla. Son dos cosas diferentes. Y dice claramente en la Biblia que Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Entonces, hay cosas contradictorias, pero vamos a encontrar personas cristianas, buenas cristianas, buenos cristianos, que dicen: bueno, esta persona, mi tío, no le hablé de Cristo y ya se perdió y ha de estar allá en el infierno, ya está condenado. Nosotros en la iglesia no creemos así. Porque si la mayor parte del mundo estuviera condenado, ¿qué pasará con las personas que están locas en los manicomios? ¿Serán salvas o no? Alguien puede decir: no, si como están locas no han hecho nada mal, entonces van a ser salvas. ¿Quiere decir que hay otra forma de ser salvo que no sea a través de Jesucristo? Todo tiene que ser a través de Jesucristo. No hay otro camino. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿No fue su deseo estar locas? Como los niños que nacen y viven unos días y mueren. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, muchos dicen: no pecaron, se van directos al cielo. Bueno, quiere decir que hay otra forma fuera de Cristo para ir.
al reino de Dios? ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino y no hay otro. Todo tiene que ser a través de Jesucristo. Entonces, Dios ha planeado que la mayoría de los seres humanos, Dios no quiere que el hombre se pierda. Y si tomáramos ahorita en cuenta en la realidad actual, ¿cuántos creen en el Evangelio? Estaríamos hablando como de 1/3 parte de toda la población mundial. Y estaríamos entonces diciendo que cerca de 4,000 millones de seres humanos ya están condenados y se fueron al infierno. 4,000 millones de seres humanos. Y que solamente aproximadamente como 1 millón, como 1,500 o 2,000 millones solamente van a tener salvación. Si así fuera, hermanos, ¿no sería un fracaso el plan de salvación de Dios? Que la mayoría de los seres humanos se pierdan. Quiere decir que Dios no planeó bien las cosas. Porque, por ejemplo, en China el gobierno controla la religión y no entran los religiosos. Allá tenemos unas personas de nuestra iglesia que están escondiéndose en las casas para tener servicio en 2 casas, porque están sentenciados a muerte cualquiera que se encuentra en una reunión así de varias personas. Pero, ¿qué pasa con los millones? Con el país más poblado del mundo. Ya está condenado. Sin embargo, para muchos hablan mucho de la condenación de los seres humanos. Si ahorita ya no creíste al Evangelio, si mi abuelo no creyó al Evangelio, si yo no llegué a tiempo para hablarle a mi abuelo del Evangelio, ya se perdió, está condenado. No es lo que dice la Biblia, no es lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios ¿a quién? ¿A unos cuantos? A toda la humanidad. Porque Él no quiere que se pierda, sino que crean y tengan vida eterna. Dará oportunidad a aquellos seres humanos que están en la India de que conozcan a Cristo. Ellos conocen 300,000 dioses, pero no conocen nada de Cristo. ¿Les dará oportunidad? O esos hindúes que están muriendo y que están siendo, o los japoneses, o podríamos hablar de varias naciones que están yendo a la tumba. Se perdieron y ya están condenados para siempre cuando Dios no les dio una oportunidad de que conocieran a Jesucristo. Vamos a poder cubrir nosotros como una iglesia pequeña, predicar el Evangelio a los millones que están en China. ¿Cuántos de ustedes hablan chino? Comenzando con el idioma, primer problema. Y luego, segundo problema, el gobierno que impide que alguien vaya a hacer propaganda religiosa. Y aplicando la palabra religiosa o religión en el significado también que tiene. Cuando usted le preguntan en una solicitud qué religión tiene, ¿qué tiene que decir? Cristiana. Así de sencillo. Tenemos que hablar el lenguaje del mundo. Y tenemos que decir, sí, mi religión es cristiana. Es mi religión porque soy cristiano. Y el mundo lo va a entender. No va a entender otras cosas de teología que nosotros entendemos. Y como dice Pablo, cuando voy a los judíos, les hablo como si yo fuera judío. Cuando voy con los griegos, les hablo como si yo fuera griego. Cuando voy con los que tienen la ley, les hablo como si yo tuviera la ley, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que aprender a saber relacionarnos fuera de la iglesia, con el mundo en el cual vivimos. Primera de Timoteo 2:9. En cuanto a las mujeres, quiero que se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Arreglo personal de la mujer. Está hablando este versículo. Sin duda que esta mujer no podría ser cristiana. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Tiene un peinado ostentoso, tiene vestido ostentoso, tiene joyas ostentosas. ¿No puede lucir la mujer así? ¿O acaso Timoteo está hablando de una iglesia en personal a mujeres que tenían determinados problemas? Que llevar un collar y llevar un peinado estaban llenándose de vanidad.
Pero usted puede no traer ni collar, ni aretes, ni ninguna joya, y puede ser una persona llena de soberbia y vanidad. Y también usted puede arreglarse bien y traer un peinado bonito y hermosear el mundo, porque a Dios le gusta la hermosura, hermosear lo más que podemos nuestra persona y ponernos quizás alguna joya, las mujeres aretes o collar. Y si usted conserva su humildad, está prohibido. Sin embargo, cuando vamos a algunas otras iglesias, las mujeres, nadie trae aretes, nadie trae anillos, nadie trae collares, nadie trae maquillajes. Pues vemos personas muy pálidas y pues a la mujer siempre le hacen falta sus chapitas, ¿verdad? Para realzar la figura. Somos imagen de Dios. Sin embargo, en muchas iglesias esto es diferente. Iglesias cristianas que toman estos versículos como base para sentar esta doctrina. ¿Qué diríamos de la mujer en la iglesia? La mujer en la iglesia también hay diferencias. Cuando leemos 1 Timoteo 2:11 y 12, la mujer aprenda en silencio con toda sumisión, porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sin estar en silencio. Y de ahí que hay congregaciones, yo he estado en una congregación donde dicen, hermanos, elijan un himno que quieran que entonemos, y ninguna mujer puede hablar. Tienen que acercarse al hombre más cercano, dile que quiera el número 45, y ya se levanta el hombre. Esto es la imagen y lo que creen en muchas iglesias. La mujer no tiene participación en la iglesia. Se olvidan de ver lo que dice Gálatas 3:27 y 28, que cuando estamos en Cristo no hay hombre, no hay mujer, no hay griego, no hay judío, no hay siervo, no hay patrón, todos estamos revestidos de Cristo. Todos revestidos de Cristo. No somos como los judíos que estaban separados y jamás le hablaban a la mujer de aspectos doctrinales. ¿Jesucristo le habló a la samaritana? Sí, le habló a la samaritana. Y a pesar de que no era judía, era samaritana y no debería de hablarle según la tradición, porque había diferencias entre judíos y samaritanos y no se hablaban. Las diferencias dividen a los seres humanos. Cuando las enfatizamos, y los judíos las enfatizaron, y Cristo vino a acabar con eso, le habló a la mujer samaritana. Sí, es cierto, cuando una mujer en una congregación estaba siendo llevada por vientos doctrinales, y esa mujer estaba esparciendo esos vientos doctrinales en la iglesia, ¿qué dijo Pablo? Cállese, esa mujer, que no enseñe. ¿Por qué? Porque están siendo llevadas las mujeres por vientos doctrinales, herejías, que no es lo correcto. Y por eso Pablo en esa ocasión le ordena a Timoteo, haz esto en tu iglesia que estás dirigiendo. Pero eso no quiere decir que todas las iglesias tienen ese problema. Entonces, hay muchas cosas que a veces las personas basan en la Biblia sin tener razón. Hay también iglesias cristianas que no es permitido que use la mujer pantalones. También, naturalmente, citan la Biblia, y uno de esos versículos es el Deuteronomio 22:5, donde dice, la mujer no se vestirá con ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer, porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. ¿Puede entonces la mujer ponerse pantalones? Y si se pone pantalones, ¿está perdiendo su salvación? Si se pone pantalones, la mujer está siendo detestable a Dios, ya Dios no le ama a esa mujer. Estamos fijándonos en las pequeñeces, nos estamos fijando en cosas insignificantes como es el vestir. ¿Qué es lo que quería decir Deuteronomio? Bueno, si usted es hombre y usted sale vestido de mujer, como hay algunos que se visten de mujer, ¿verdad? Eso sí es detestable. Y si usted es mujer y sale vestido de hombre, eso es detestable. Hay confusión de sexo. Pero, ¿acaso los pantalones que usan las mujeres
¿Son igual que los hombres? No, es pantalones, vestidura de mujer, para mujer. Y los pantalones para hombre son pantalones para hombre. Y no se está confundiendo cuando vemos a una mujer vestida, ya sea con falda o con pantalones. Detectamos, no confusión de sexos. Porque aquí no podemos decir, ay, este parece hombre, y esta parece hombre, y esta sí parece mujer. No, no hay confusión de sexos. Está claramente determinado que son mujeres. A pesar, ¿está bien vestida esta mujer? Sí, está presentable, está elegante, puede hacerlo. Pero para muchos cristianos esto está prohibidísimo. No puede ponerse pantalón la mujer. Bueno, si no le gusta, es otra cosa, ¿verdad? Dios no le va a exigir que forzosamente uses falda, y tampoco le va a exigir que uses pantalones, aunque es muy útil el pantalón. Vean, hermanos, cómo hay muchas diferencias con iglesias cristianas y entre cristianos. Mateo 28, verso 19. Por tanto, oíd y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aparentemente este versículo es muy claro. Pero también en este versículo, también las iglesias se apoyan para decir, el bautismo debe de ser en agua corrediza. Es decir, vamos enfatizando los detalles, no lo importante, no el arrepentimiento, no la fe que depositamos en Dios, no la conversión interior de la persona, sino tiene que ser como esta mujer se está bautizando en el río Jordán. ¿Cuántos de ustedes les gustaría bautizarse en el río Jordán? ¿Y creen ustedes que serían mejores cristianos si se bautizan en el río Jordán? Pero sin embargo hay iglesias que enfatizan esto, que si usted no se bautiza en agua corrediza, y en agua que esté limpia, y en agua que sea azul, porque hay un agua así media cafezosa, no, están pensando que el agua limpia a la persona. Y se olvidan que lo más importante se olvida. Y luego algunos dicen, para ser bautizado tiene que ir de blanco. Y si no va de blanco, no lo bautiza el pastor. ¿Dónde está de que debe de ir de blanco? En ningún lado. Ah, no, que no se debe de bautizar en el mar, debe de ser en el río, porque Cristo se bautizó en el río Jordán. Bueno, pues ahora todo el mundo vamos a tener que ir a Israel a bautizarnos en el río Jordán. Hermano, ¿qué está diciendo Cristo? ¿Cuántas personas y cuántos cristianos limitan las palabras de la Biblia en lugar de ver la extensión de las palabras de Cristo? No podemos limitar a la Biblia, la palabra de Dios. No la podemos encajonar. ¿Qué diríamos también de la cena del Señor? Primera de Corintios 11, 26, 27. Cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué tipo de pan? Dulce, salado, de cebada, de trigo, con levadura, sin levadura, preparado en casa o comprado con los judíos, el pueblo judío que vende los matzos. Aquí tenemos los matzos. Antes creíamos que solamente comiendo los matzos era apropiado hacer la comunión, la Santa Cena. Y llegamos a ir con los judíos allá a comprar los matzos, ellos muy meticulosos, llevando los matzos y todo. Y luego cuando cambiamos a galleta, aún dentro de la iglesia luego nos reclamaron, ¿por qué ahora con galleta? ¿Y por qué la galleta me supo dulce y debe de ser salada? ¿Y quién le dijo que debe de ser salada? Y luego si va a otra iglesia, como yo he ido a otra iglesia, cuando me han invitado, ¿saben cómo lo hacen? Con un bolillo. Y una vez en un retiro también lo hicimos con bolillo. El pastor dijo, vamos a conseguir bolillo. Y con bolillo le arrancábamos el pedazo y lo poníamos en el jugo de uva y nos lo comíamos. ¿Cuál es la forma correcta? Ah, pero si nosotros tenemos una forma de hacerlo, peleamos con otro cristiano, nos podemos enemistar para decir lo estás haciendo mal. Como una ocasión también tuvimos un convivio aquí
Y hubo una persona de otra iglesia que nos estaba diciendo cómo adorar a Dios, cómo hacer los servicios, cómo hacer... Quería que lo hiciéramos igual como ellos lo están haciendo. Y sin duda alguna, ¿qué es lo que vale aquí? ¿El tipo de pan? Yo conozco de una iglesia que lo estuvo haciendo en una copa, porque dice la copa. Y hay que enfatizar, no dice vasitos, dice copa. Y entonces todos pasaban la copa. Y nosotros lo que hacíamos era sacábamos el paño y limpiábamos, porque ya lo habían probado muchos, se habían dejado, ustedes saben lo que dejaron ahí, a beber todo, y entonces le bebíamos, para no ocasionar algo inadecuado. Ellos creen así, es una insignificancia, la podemos pasar por alto, no queremos tomar el mosquito y tragarnos el camello. Hay algo más importante que las diferencias de opinión o de interpretación bíblica, como hace esta iglesia. ¿Qué diríamos del lavamiento de los pies? Cuando Jesucristo lo hizo de acuerdo con la Biblia en Juan 13, 5 y 14, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Lavamiento de los pies. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y Cristo estaba realmente enfatizando el agua, el hebrillo y la toalla. ¿Recuerdan lo que le dijo a Pedro? ¿Qué es lo que Cristo tenía en mente cuando Pedro le dice, no, Señor, si tú me lavas los pies, no, ¿cómo? No va a ser. Y luego le dice, bueno, si yo no lo hago, tú no vas a entrar en el reino. Ah, no, Señor, entonces sí, lávame todo. ¿Y qué dijo Jesucristo? El que está limpio no necesita lavarse todo, necesita solamente los pies. ¿De qué estaba hablando Cristo? De servicio, de humildad que Él tuvo. Si yo, siendo su maestro, soy servidor, ustedes también. No debe de haber un servicio que ustedes no quieran hacer porque se sienten que se degradan sirviendo a un hermano, sirviendo al prójimo. Esa es la esencia, esa es la lección que Cristo dejó, no el agua. Sencillamente, cuando se practicaba en la iglesia el lavado de pies, no es cierto que todos nos lavábamos los pies muy bien y ya venían limpios. Ya nomás hacíamos la mueca de que los lavamos. ¿Por qué? Porque los pies huelen. Entonces nos lavábamos bien 2 o 3 veces y hasta algunos se los perfumaban. Me tocó lavar a algunos que, ay, qué perfume se echó, ¿verdad? Pero hermanos, eso ha quedado atrás. Esas son las arenitas que no debemos de llenar en nuestra vida cristiana. Y si una persona lo sigue haciendo porque cree así y no entiende más allá y limita el significado de la Biblia, ¿qué podemos hacer? Sobrellevarlo, hermanos. Es más importante la armonía. Hermanos, todas estas diferencias que tenemos con iglesias cristianas, ¿los consideran ustedes que son pelotas de golf o que son arenitas? Arenitas, hermanos. Porque lo más importante es que creen en Cristo, en el sacrificio de Jesucristo, y que lo aceptan, y que viven con pasión, y que se unen a Él, y que a veces tienen más pasión que a veces nosotros, otras iglesias, pero que no creen esto, y que usted no use pantalón, etc. Bueno, esas son arenitas. Y debemos de entender, como cristianos y como líderes, que no vamos a enfatizar las diferencias de las arenitas, porque vamos a hacer lo mismo que hicieron los fariseos, que por irse a las minucias, a lo diminutivo, a lo insignificante, olvidaron el amor de Dios. Y cuando alguien olvide el amor de Dios, no está haciendo lo correcto, aunque tenga la razón. Se está olvidando el amor de Dios, si no lo vive. Y vuelvo a esta oración de Jesucristo de Juan capítulo 17. Nuestro pastor general interpreta él, y varios comentaristas bíblicos lo interpretan de la siguiente manera, aunque
aunque hay quien no lo interpreta así dentro del cristianismo. Hay quienes reducen y limitan el significado de estas palabras. Juan 17, verso 20-23, dijo Cristo: no ruego solo por estos, es decir, no ruego solamente por los discípulos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿De qué está hablando Cristo? ¿En qué contexto está ahora Cristo metiendo? ¿Cuáles son los que iban a creer por el mensaje de ellos? Hermano, ¿no está hablando de la iglesia? ¿No está hablando del desarrollo de la iglesia? ¿De los creyentes que se iban a seguir anexando? Y dentro de los creyentes, por eso nuestro pastor general dice, este versículo habla de la unidad de la iglesia, de que la iglesia debe de estar unida uno con el otro. Es decir, todos los que se vayan anexando, que vayan creyendo por el mensaje de los apóstoles, también ruego por ellos, que todos sean ellos, que se van agregando, que sean uno, que estén en unidad. Y es lo que está diciendo en uno de sus mensajes cortos nuestro pastor general, cuando menciona las dificultades que hubo en la iglesia de Natividad de Belén. Dice, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad. Y el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como me has amado a mí. ¿Qué ejemplo dieron los armenios y los griegos cuando se pelearon a escobazos, a puñetazos en los lugares sagrados? ¿Había unidad? No. ¿Puede haber unidad aún a pesar de las diferencias? ¿O tenemos todos que pensar lo mismo, creer lo mismo, ver un versículo y decir, este significa esto? Y lo que yo digo que significa, soy autoridad sobre la Biblia, y si otro hermano tiene más visión y dice, esto significa esto, no, lo que yo digo es autoridad. ¿Soy yo acaso autoridad sobre la Biblia? Debemos de preguntarnos si el Espíritu Santo está trabajando también con otros seres humanos. Y debemos entonces de saber que sí, cuando decimos, sí, Cristo también está trabajando con otras iglesias. Y es cierto, está trabajando con otras iglesias que piensan diferente en algunas cosas de la Biblia de nosotros. Pero continuó hablando sobre lo que dijo nuestro pastor general. Nuestro pastor general asistió recientemente, lo invitaron a una reunión donde había luteranos, episcopales, wesleyanos, como 20, 30 iglesias cristianas reunidas. ¿Cuál fue el comportamiento de nuestro pastor? ¿Enfatizar las diferencias que tenemos con otras iglesias? ¿O convivir fraternalmente con aquellos hermanos que también Dios les está abriendo el entendimiento? Dice nuestro pastor general que lo que más se disfrutó en todo esto no fueron discusiones doctrinales, no fueron discusiones de interpretación sobre la Biblia, porque eso rompe la armonía y el amor de Dios entre los hermanos. ¿Saben lo que él dice? Lo que más se disfrutó, que todos convivimos como una familia y como cristianos, que tenemos el tronco es Cristo. Ahí está, y todos creen en Él, y todos esperan en Él, y todos convivieron como una familia. Y hermanos, ¿podemos nosotros convivir con otros cristianos que piensan diferente a nosotros? Sí, podemos, y debemos de hacerlo. Porque de lo contrario se quebranta lo más importante de la ley de Dios, lo más importante de Jesucristo, que es el amor de Dios en nuestros corazones, que fluya hacia nuestros hermanos. Por eso es que nuestro pastor general escribió un código de ética. Y ese código de ética dice que todos los líderes y pastores de nuestra iglesia deben de obedecer este código de ética que dice responsabilidad ante el cuerpo más grande de Cristo. ¿Saben cuál es el cuerpo más grande de Cristo? Todas las iglesias cristianas. Y dice, todos los
los pastores, líderes y miembros de la Comunión Internacional de la Gracia son parte de una comunidad cristiana más grande. Esto significa que yo, es decir, como pastor y como líder, evitaré reclutar miembros sacándolos de otras iglesias. Eso no se hace. ¿De acuerdo? También ustedes, si eso es para los líderes, pues mañana son para los miembros. Buscaré trabajar en armonía con otros líderes y programas cristianos para fortalecer el cuerpo de Cristo y avanzar el reino de Dios. Si un día nos invitan los adventistas, los bautistas o los que sean a hacer algo, ¿podemos hacerlo? Claro que sí, no estamos impedidos. Es el cuerpo más grande de Cristo. Nosotros no somos únicamente el cuerpo de Cristo. Apoyar la teología y doctrina de la Comunión Internacional de la Gracia sin denigrar a cristianos que sostengan otros puntos de vista diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nuestra doctrina sea diferente y cuando encontramos una diferencia, no debemos de quebrantar la armonía entre los cristianos. Eso es más importante que el conocimiento o la teología bíblica. Aquí, por ejemplo, tenemos esta ciudad en España, Toledo. Cuando tuvimos la bendición de estar en Toledo, toda esta ciudad está amurallada. Tiene murallas por toda la ciudad, como era antiguamente la ciudad de Toledo. Allí, lo que hay que visitar en Toledo es una ciudad amurallada dentro de esa ciudad, que usted la puede recorrer en unas cuadras y puede, pues en un corto periodo de tiempo, camina toda la ciudad porque toda está amurallada. Allí está la catedral católica. Aquí tenemos algún, digamos, de su interior. También está la mezquita musulmana. Está la mezquita musulmana dentro de la misma ciudad, solamente a unas cuadras. La mezquita donde se reúnen, aquí está el interior de la mezquita. Y también está la sinagoga de los judíos. A unas cuantas cuadras está la sinagoga de los judíos. Nosotros íbamos a visitar la mezquita, caminamos unas cuadras y ahí estaba la sinagoga de los judíos. Aquí está más o menos un poco del interior de la sinagoga de los judíos. ¿Saben por qué es famosa esta ciudad de España de Toledo? Porque es una ciudad de ejemplo que amurallada vivieron tres religiones diferentes, la judía, la católica y la musulmana, y no se pelearon. ¡Wow! Dentro de una ciudad amurallada y que no está muy grande, no se comportaron como los armenios y los griegos de la iglesia de Natividad en Belén. Experiencias personales que hemos tenido. Hermanos, nosotros hemos tenido una experiencia. Fuimos una vez a una iglesia cristiana, nos invitaron. ¿Y saben qué habló el ministro? Como sabe que nosotros las mujeres no se cubren la cabeza, ¿de qué creen que habló? De eso exactamente. Y nos echó toda la leña. ¿Saben por qué? Porque no tuvo el valor personal de hablar conmigo al respecto. Y él sabía que nosotros no. Y mi esposa estaba sin cubrirse la cabeza. Pero él no tuvo el valor de ir conmigo y decirle, hermano, esto es lo que sea, ¿verdad? Quizás en un plan amistoso. No, se valió del púlpito, para, digamos, ahí nadie le podía contradecir. Bueno, ponerlo digamos, en entredicho de la congregación era apropiado, ¿verdad? Y nos dijo todo lo que él quiso así. ¿Qué se hace en esas ocasiones? Pasar por alto eso. Porque eso quebranta la fraternidad. Seguimos siendo buenos amigos de este pastor y de la congregación, de todos estos hermanos. Fuimos nosotros a un velorio hace un tiempo, si mal no recuerdo, fue aquí en Guadalajara, cuando vino un pastor de otra iglesia que me tocó a mí tenerlo como miembro y me tocó, digamos, ayudarlo a crecer como cristiano. Y ahora él es pastor y vino. Y también todo, en lugar de dar consuelo a los condolientes, a los familiares, se enfrascó en una discusión, hasta ofreció, ofrezco $1 millón al que me compruebe esto y lo otro, aquello. Nos echó contra lo que nosotros creemos. No era el lugar apropiado.
Sin embargo lo hizo. No tiene ética como pastor, porque eso no se hace. Hace poquito fuimos a un sepelio también. Los familiares me pidieron que yo diera el consuelo y tuviera el servicio. Tuve el servicio en la noche, etcétera. Hablamos de lo que Pablo dijo y todo eso. Al día siguiente, cuando fuimos a sepultar a la persona, antes de quemarla, bueno, antes de ponerla en el crematorio, otro pastor, ese pastor que me había dicho: yo entiendo todos los cambios de la iglesia y estoy con ellos. Y cuando su hermano le dijo: yo no estoy de acuerdo con ellos, a la semana siguiente él dijo: no entiendo los cambios de la iglesia. Así de rápido. Pues ese pastor, ¿verdad? Sabiendo que estábamos allí y lo que había hablado yo la noche anterior para consolar a todos los condolientes que perdían a una madre que iba a ser cremada. Él dijo: ahora yo pido la palabra porque no se dijo o no se ha dicho esto y lo otro, aquello. Y duro, ¿verdad?, a contradecir todo lo que yo le he dicho la noche anterior, valiéndose de bases bíblicas aparentemente. Podría haberlo ahí, haber dejado en ridículo a este hombre. Sin embargo, preferí callar. Hay algo más importante cuando hay diferencias doctrinales con otra persona. Y eso es lo que también nuestro pastor general nos está diciendo. Somos diferentes, aún dentro de la misma iglesia. Tenemos diferencias de opiniones, pero depende cómo las tratemos. Depende también, como dice Efesios 4:15 al 16, más bien al vivir la verdad con amor. Hay dos formas de vivir la verdad. Hay dos formas de exponer la verdad: con amor y sin amor, en forma agresiva, atacando. Hay iglesias que se dedican a estudiar la Biblia para atacar, para contradecir, no para vivirla en amor, no para compartirla en amor. Y debemos de vivir la verdad con amor. Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica. ¿Cómo? En amor. Es más importante el amor que el conocimiento. Es más importante el amor que la doctrina. Es prioridad número uno la edificación en amor en el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí. Es decir, la iglesia debe estar unida entre sí por todas las coyunturas. ¿Cuáles son las coyunturas? Las partes donde se junta un hueso con otro hueso. Y allá hay un cartílago. Si se juntara hueso con hueso, ¿saben qué pasaría? Sentiríamos toques eléctricos. No aguantaríamos, porque hueso con hueso se roza. Y si nosotros no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón al convivir y compartir tiempo con otra persona de la iglesia, sacaríamos chispas. ¿Por qué? Porque hueso con hueso no se lleva y cada quien tiene su hueso. Entonces, ese cartílago es el amor, que se ayudan mutuamente de acuerdo a la actividad propia que tiene cada miembro. Así que esta es la unidad de la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Es Cristo, estamos unidos en Él, pero en unidad. ¿Y esa unidad quién la hace? No es el conocimiento. Muchos pensamos que el conocimiento nos va a unir. No es el conocimiento, es, como dijo Cristo, Juan 13:35. De este modo todos van a saber que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman unos a los otros. Esa es la señal. No en que conozca a usted más y que yo conozca menos. No en que usted crea que la Biblia dice esto y yo digo que dice lo otro. En esto se conocen que usted sigue siendo mi discípulo, en que usted se aman los unos a los otros. Hermanos, los niños, ¿saben ustedes que los niños cristianos y los católicos y los musulmanes y los que son de familias ateas juegan de a gusto? ¿Por qué los niños se pueden fácilmente convivir y pasar tiempo agradable, pero los cristianos grandes no podemos pasar tiempo agradable con otros que piensan diferente a nosotros? ¡Qué contraste! Y dijo Cristo que no se vuelva como un niño, con humildad. Ahí está la esencia de la humildad.
¿Saben ustedes que estos jardines en España son los jardines de la Alhambra? Son unos jardines verdaderamente, la fotografía no hace mucho mérito o el grabado, pero son sumamente hermosos, y más hermosos eran en la antigüedad, cuando el califa era el dueño de la Alhambra. Era una extensión grande, unos jardines súper hermosos. A nadie le permitía el califa que anduviera y que entrara a los jardines, porque eran sumamente hermosos. ¿Saben a quiénes les permitía solamente? A los niños. Los niños eran los únicos, los musulmanes y los judíos y los católicos que entraban ahí. Ellos sí podían jugar libremente en los jardines, pero una persona grande no. ¿Saben por qué? Porque los grandes ya tenemos enfatizadas las diferencias con otra persona, y los niños no enfatizan eso. Se van al juego, a la convivencia, a la cordialidad con otra persona. Así que 1 Corintios 13:2, ya vamos a ir terminando. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, entiendo todo lo de la Biblia, entiendo toda la teología, entiendo todo el conocimiento y misterio que hay en la palabra de Dios, y tengo y poseo todo conocimiento, soy un erudito, soy lo máximo intelectual, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. No vale. No tiene valor. El conocimiento, si no se vive en amor, no tiene valor. Nada, absolutamente. Y ahí está poniendo la Biblia cuáles son las prioridades en la vida de un cristiano. Porque hay alguien del cual somos hijos, y ese alguien es amor. Dios no siente amor, Dios es amor. Es amor, y tiene amor para el que le maldice. Sí, tiene amor, le ama. Tiene amor para el que reniega de Dios. Tiene amor. ¿Tiene amor para aquel que culpa a Dios de lo que le pasa en su vida? Sigue teniendo amor. Es algo que nunca se acaba, porque la esencia, la base de Dios es amor, y sus hijos debemos de ser amor. Es lo más importante sobre todas las cosas. Si llenamos de amor nuestra vida, podemos complementarla. Bueno, ya con las canicas que entran, con las arenitas, los granitos de arena, con la taza de café también. Podemos hacer todo esto, pero la base y lo más importante de la vida cristiana y la vida de una iglesia es el amor. Si no hay amor, hermanos, si el amor de Dios no fluye en nosotros, sin importar diferencias, sin importar creencias, sin importar nada, si no fluye el amor de Dios hacia los demás, nada somos, no tenemos valor, porque lo más valioso lo estamos sacando y dejando fuera, y estamos metiendo arenitas en nuestra vida, y lo más importante está quedando fuera. Hermanos, yo les animo a que siempre pensemos cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida cristiana, y que en realidad Dios nos ayude a que tengamos bien definidas nuestras prioridades como iglesia y como cristianos. Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, queremos en estos momentos pedirte que tú nos llenes de tu amor, ese amor que no se puede contener en nuestro pecho ni en nuestra mente, sino que tiene que fluir hacia nuestros familiares, hacia nuestro prójimo, sin importar como tú lo haces, Señor, sin importar a quién sea, sin importar las diferencias que haya, porque el amor todo lo une, el amor todo lo cura, el amor todo lo sufre.
Permite, Señor, que podamos tener la capacidad y la madurez para poder convivir con cristianos que son de tu cuerpo, que tú estás trabajando en una forma diferente con ellos, y quizás por ello mismo, Señor, están creciendo en conocimiento, y quizás, gracias, Señor, que tú nos has dado más conocimiento en nuestra iglesia, pero ayúdanos, Señor, a jamás envanecernos de este conocimiento, sino saber que realmente lo que vale en nuestra vida y en nuestra iglesia es el amor tuyo que se derrama en nuestros corazones y que lo compartimos con todos nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a no llenar nuestras vidas de cosas insignificantes, de diferencias que solamente ocasionan disensiones y que quebrantan lo más precioso que es la armonía entre los hermanos, como dijera el salmista David: cuán hermoso es que los hermanos convivan juntos en armonía, porque es ahí donde Dios envía bendiciones y vida eterna. Señor, ayúdanos a ser una iglesia amorosa, ayúdanos a dar de ese amor a nuestros hermanos, a pesar de las diferencias culturales, a pesar de las diferencias económicas, a pesar de las diferencias de educación, a pesar de las diferencias de carácter, a pesar de todo, Señor, el estudio que podamos tener e interpretación de tu sagrada palabra. Señor, permite que nunca se quebrante el amor cristiano, el amor tuyo entre nosotros. Danos, Señor, de ese amor, ayúdalo a que se rebose en nuestro corazón y nuestra alma de tu amor, para poderlo compartir de una manera generosa con todos nuestros hermanos y pasar por alto cualquier falta, cualquier diferencia que podamos tener con cualquier persona, aún con personas fuera de nuestra iglesia, del mundo. Ayúdanos a ser verdaderamente una luz de amor en este mundo que tanto odio y resentimientos y disensión tiene. Gracias, Señor, porque creemos que tú contestarás nuestra oración, porque lo pedimos en el nombre del que muriera por nosotros en el Calvario, nuestro Señor Salvador.